Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy, domingo quinto del tiempo ordinario, nos muestra al Señor enseñando a una muchedumbre que se agolpa en la orilla del lago de Genesaret. El número de oyentes empieza a ser un problema práctico y el maestro ve dos barcas varadas en la ribera. Los pescadores han bajado y lavan sus redes. Y él entonces le pregunta a Simón Pedro si puede subir a la barca para predicar a la gente, ya que estaba a poca distancia de la orilla, y le pide que le aleje un poco de tierra. Y sentándose en esa cátedra improvisada se pone a enseñar a las muchedumbres desde la barca. Y así la barca de Pedro se convierte en la cátedra de Jesús. Y luego ve a Simón desanimado por no haber pescado nada durante toda la noche. Y al acabar su predicación le dice a Simón: rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Todo este pasaje hace referencia en cierto modo a la vida de la iglesia. En ella el romano pontífice, el sucesor de Pedro, que es el vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la iglesia. Y ante el mandato del Señor, Pedro expone sus dificultades. Dice el evangelista que Simón responde: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Una contestación que a un principio parece razonable. Pescaban ordinariamente en esas horas y precisamente en aquella ocasión la noche había sido infructuosa. Pues ¿cómo pescar de día? Además, el Señor era carpintero, no era experto en pesca. Pedro sí. Pero Pedro tiene fe. Y no solamente tiene fe, sino que es dócil. Y dice: no obstante, sobre tu palabra echaré la red. Decide Pedro proceder como Cristo le ha sugerido, que no le da respuesta, sino que lo invita a fiarse de él. Y así Simón Pedro se compromete a trabajar fiado en la palabra del Señor. Obedece con docilidad. Y pesca una gran cantidad increíble de peces. De este modo, el evangelista hace ver que los primeros discípulos siguieron a Jesús confiados en él, apoyándose en su palabra, una palabra acompañada por signos prodigiosos, ciertamente. Y ante la pesca milagrosa reacciona con asombro y temor: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. El deseo de Pedro no es que Cristo se aparte de él, evidentemente, sino que a causa de sus pecados se declara indigno de estar cerca del Señor. Y Jesús responde invitándolo a la confianza y a abrirse a un nuevo proyecto que supera todas sus perspectivas. No temas, le dice. Desde ahora serás pescador de hombres. No podía imaginar Pedro entonces que un día llegaría a Roma y sería ese pescador de hombres para el Señor. Acepta esa llamada a sorprenderte, a dejarse implicar en esa gran aventura con gran generosidad. Reconoce sus limitaciones, pero cree en el que lo llama y sigue ese sueño de su corazón. Dice un sí valiente, generoso, se convierte en el discípulo del Señor. Y el Evangelio nos interpela. ¿Somos así de dóciles con el Señor? ¿Sabemos fiarnos verdaderamente de la palabra del Señor? ¿O nos dejamos desanimar por nuestros fracasos o por nuestras limitaciones
que nos paralizan. Hay una frase de San Agustín que dice: tengo miedo cuando pasa el Señor, porque tengo miedo de que pase y no me dé cuenta. Pues el Señor pasa también al lado de nuestra vida. Y debemos ser, como Pedro, dóciles a lo que el Señor nos vaya pidiendo y enseñando. Y nos hace esa promesa, como se le hizo a San Pedro: ve adelante, valor, no temas, no temas. Es una invitación a seguirle. Y cuando oímos esa invitación y vemos que en nuestra vida hay algo que no funciona, pues debemos corregirlo. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa con generosidad, como Pedro dejó las redes. Y aunque en nuestra vida puede haber algo relativamente bueno, Jesús nos invita a dejarlo también para seguirle más de cerca. Como sucedió a los apóstoles, que dejaron todo, como dice el Evangelio, y sacando las redes a tierra, dejaron todo y le siguieron. ¿Qué quiere el Señor que deje para estar más cerca de ti? Vamos a oír al Señor en la oración, tener el valor de despojarnos de algo que nos impide ir deprisa para seguirle, ser muy dóciles, que se basa también en una virtud humana de la flexibilidad, una virtud que tiende a realizar el bien de ordinario por la vía amable, pacífica, conciliadora, coordinada. Saber ser flexible, un rasgo del carácter, pero también para muchos tiene que ser una virtud. A veces nos molesta que nuestros planes y proyectos se corten por alguna situación inesperada. Sin embargo, pues con frecuencia nos vemos envueltos en situaciones inesperadas que echan por tierra los más atractivos y sublimes proyectos que podamos tener. No es fácil renunciar a esos proyectos, ciertamente. Sin embargo, es necesario vivir esa realidad sin dejarse llevar por las quejas, que suelen ser inútiles, que enfrían más el ambiente. Saber que son múltiples los imprevistos que puedan impedir nuestros deseos. Ser flexible significa adaptarse sin drama, sin dramatismo, sin perder el buen humor, resolver las nuevas situaciones con serenidad que no se nos presente, ser amable con quien produjo también ese cambio de plan. Ser flexible significa huir del perfeccionismo, tener cuidado con el perfeccionista y más con esta gente que muchas veces pues viven tensas, se vuelven cruelmente exigentes con quienes no son como ellos. Gente que también sufre cuando los resultados obtenidos no son tan excelentes y perfectos como ellos pretenden, se convierte al final en una neurosis. Saber que como la imperfección forma parte de la vida, pues conviene aceptarla. Un afán de perfección imposible puede incluso quebrar a una persona. Es preferible equivocarse y aprender así a sacar fuerza de los errores. Ser capaces de admitir ideas, sugerencias, mandatos que proceden de otros. Flexibilidad que nos lleva a ser dóciles también para admitir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cuando nos aferramos a los propios proyectos y deseos por encima y a pesar de lo que Dios quiere de nosotros, construimos siempre una barrera que nos distancia de Dios en primer lugar y también de los demás. Y en esa relación amable y confiada que manteníamos con el Señor, pues empieza a aparecer una grieta que nos aparta al menos un poco del mismo, ¿no? Ser flexibles y dóciles a los deseos de Dios, admitir nuestra vida tal como Él la permite, con todos sus compromisos, con todas sus circunstancias. Y eso siempre favorece la paz interior y nos hace siempre más libres. Que los fracasos y las dificultades no nos lleven al desánimo, ni mucho menos. A nosotros nos corresponde echar las redes con fe, sabiendo que el Señor hace el resto. Confiamos también en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen, Reina de los Apóstoles. Ella, que es bien consciente de su pequeñez, respondió a la llamada del Señor con total entrega. Heme aquí. Con su ayuda materna, tú y yo renovemos nuestra disponibilidad a seguir a Jesús, Maestro y Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.